Hola amigas y amigos futboleros, soy su amigo Luis de Rolo Sports TV. Ahora les traigo los pronósticos de los octavos de final de la Copa Mundial 2026, México, Canadá, Estados Unidos. Comencemos. Primer partido, Canadá contra Marruecos. Un partido algo interesante, sobre todo por las posturas de cada selección. Aquí creo que Canadá va a encerrarse, va a salir a esperar el contraataque, tiene los hombres para ir por las bandas. El problema a veces de Canadá, digo, quitando el partido contra Qatar, es a la hora de finalizar la jugada o la llegada a gol. Realmente lo que lo salvan son sus individualidades. Ciertamente creo que sí le van a dar a pelea a Marruecos. En cambio, Marruecos es una selección altamente agresiva cuando así lo requiere. Es una selección que cuando va 1-0 defienden y saben defender muy bien. Creo que a veces ese es el problema de Marruecos, que cuando tienen que matar el partido no lo matan y terminan sufriendo. Para mí han sido superiores en la mayoría de los partidos, quitando el de Haití, que el inicio un poco mal, lo lograron revertir. Así que creo que este partido se lo lleva Marruecos 1-0. Segundo partido, Francia versus Paraguay. Creo que en este partido se ve quién es el claro favorito. Ciertamente Paraguay dio la sorpresa contra Alemania. No me lo esperaba. Ya sabemos cuál va a ser el parado táctico de Paraguay, el defenderse, el encerrarse, aprovechar una que otra jugada al contraataque. A veces eso es lo que más sufre Paraguay. Creo yo que no lo van a encontrar tanto contra Francia. Francia es una selección ciertamente muy rápida, una selección que si llega a perder la pelota la recuperan. Ya sabemos la clase de jugadores que tienen. Creo yo que este partido se lo lleva Francia 2-0. Tercer partido, Noruega versus Brasil. Creo yo que este va a ser un partidazo. Las dos selecciones tienen un gran ataque, un poco más Noruega. Si nos vamos a las ideas de juego, creo que a Brasil le sigue faltando. Debo ser un poco honesto. Me sorprendió mucho la victoria hacia Japón. Pudo haber ciertos errores de los japoneses. El caso es aprovecharlo. Vinicius es un monstruo. ¿Qué más se puede decir de ese jugadorazo? De parte de Noruega tienen a Erling Haaland, que es otro jugadorazo. La que tiene te mete gol. A veces lo veo un poco aburrido en el sentido de que no participa tanto en las jugadas, se pierde un poco. Para mí este partido va a depender mucho de las individualidades. Creo que Brasil va a aprovechar mucho su velocidad y lo gana Brasil 2-1. Cuarto partido, México contra Inglaterra. El partido que más espero. Debo ser honesto en algo, México me ha sorprendido mucho en este mundial. Algunos pueden decir que no es para tanto, creo yo que sí. Todos sabemos al inicio cómo estaba México en el partido contra Sudáfrica. Ganó, pero no convenció su estilo de juego. Contra Corea del Sur, un juego algo estancado. Ya se vio mejora en el partido contra República Checa y contra Ecuador. Pueden decir lo que quieran, que si Ecuador sufrió amenazas y esto o aquello. Lo que sí es seguro es que México los dominó. Fácilmente ese partido pudo haber quedado 4-0. Claramente contra Inglaterra va a ser diferente. Inglaterra anda un poco sin ideas de juego. Ha sacado los partidos, ya sea por individualidad, de Harry Kane, de Jude Bellingham. El caso es que no va a ser un rival nada fácil. Siento yo que México tiene con qué ganar, con que jueguen con intensidad, con mentalidad, presionen,
no dejen de proponer su estilo de juego. Creo que ahí México tiene altas posibilidades de ganar. En este pronóstico me voy con México, lo gana 2-1. Quinto partido, Portugal contra España. Creo que es el partido más llamativo de lo que va en los octavos de final. Portugal no me ha convencido tanto, no es hate ni nada. Creo que el medio campo ha decepcionado un poco y sabemos el medio campo que tienen. La defensa de cierta manera ha cumplido. Creo que a Portugal la ha salvado más que nada las individualidades. Sabemos a quién tienen el ataque. En cambio, España es una selección que, quitando el partido contra Cabo Verde, han mejorado. Contra Uruguay igual se vieron un poco mal. Debemos ser honestos. Uruguay lanzaban patadas a cada rato. Por eso no hubo tanta fluidez de juego por parte de España. Creo que se vio contra Austria. Yo aquí sí me decanto un poquito más por España y creo que lo gana 1-0. Sexto partido, Estados Unidos contra Bélgica. Este partido creo que aquí parte como favorito Estados Unidos. Van a tener una desventaja por el caso de Balogun, que está expulsado. Aquí creo que sí les va a costar un poco, porque Bélgica ciertamente es otra selección que yo no le veo una gran idea de juego. Sufren mucho. Creo que si pasaron es más por lo que dejó de hacer Senegal que por mérito propio. Ciertamente tienen grandes individualidades como Lukaku, Tielemans. De ahí en fuera no le veo más a Bélgica. Estados Unidos de cierta manera ha estado un poco más flojo quitando el partido contra Paraguay. Yo creo que aquí empatan 1-1, puede ser 2-2 y lo gana en penales. Me voy a ir por Estados Unidos. Séptimo partido, Argentina contra Egipto. Debo ser honesto, me sorprendió mucho cómo sufrió Argentina contra Cabo Verde. La sufrí. Eh, los vi que se iban a penales. No sucedió. Creo que Argentina sí depende mucho de Messi. Se vio en este partido que lo buscaban. A veces cuando él no iniciaba alguna jugada, no había esa peligrosidad en Argentina. Ya después llegaron los otros goles, que fueron ya jugadas de los argentinos sin tanta ayuda de Messi. En cambio, Egipto se me hace una selección muy ordenada en defensa, en ataque ciertamente. Lo intentan, a veces no les sale. Tienen a un gran jugador, como ya sabemos, Mohamed Salah. Para este partido creo que lo gana Argentina 1-0. Octavo y último partido, Suiza contra Colombia. Este partido para mí es muy atractivo. Suiza despliega un fútbol bastante vertical. Desbordan en las bandas. Tienen jugadores que hagan eso. A lo mejor les falta un poco más de contundencia en los goles. Creo que es un rival muy difícil y se lo va a complicar a Colombia. En cambio, Colombia es una selección igual que presiona mucho, que es muy superior en sus partidos. Creo que lo que más sufre Colombia es la contundencia. Aquí creo que me voy por Colombia 2-1. Y con esto finalizamos el video de los pronósticos. Espero les haya agradado. No se les olvide dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Saludos.